Decimos que el audiovisual es como el cerdo, que se aprovecha todo. Y vi gente que perdió la vida allí. Me permitió, digamos, esos años ver la caída del muro de Berlín, seguir los viajes del Papa, conocer a personajes como François Mitterrand. ¿Quién mira la televisión a día de hoy? Porque, por ejemplo, la gente de joven, de 20 a 30 años, yo creo que directamente ni tiene televisión. Yo diría la gente más joven es verlo en pantallas cada vez más pequeñas y los padres ven en pantallas cada vez más grandes. O sea, ¿hay competencia de La Viña? En España se pueden contar con una mano las principales y con las dos las que tienen presupuestos. ¿Cómo de grande es Grupo La Viña? ¿Cuánto factura, por ejemplo? Está alrededor de los 55 millones sumando todas las áreas. Mueve alrededor de 1.100 trabajadores y hacemos programas como Crims o Luz en la Oscuridad, Cocina de los Hermanos Torres durante varios años. Aquí se han hecho mucho un programa de Risto Mejide. Dependemos de muchas licitaciones públicas, que me parece que es una forma de hipocresía de la administración pública. ¿Le habéis vendido algo a Netflix? Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos a un nuevo episodio de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Toni Esteva. ¿Qué tal, Toni? Yo muy bien y encantado de estar en un podcast que intento seguir todo lo que puedo y por tanto pues no sé si estaré al nivel. Yo creo que sí que estarás al nivel, Toni. Nosotros somos vecinos, ¿no? De hecho, veis que el entorno es un poco diferente del que normalmente tenemos en ITNIC, que tenemos el sofá que está a pocos metros de aquí, en nuestra oficina. Hoy hemos venido a un plató profesional que es el de La Viña. Y ahora nos vas a contar qué es eso de La Viña. ¿Qué hacéis aquí? A ver, aquí como decimos que el audiovisual es como el cerdo, ¿Vale? que se aprovecha todo. Y nosotros troceamos el audiovisual desde el ámbito que probablemente en este momento es más evidente, que es el de la televisión, y ha sido nuestra línea principal de actividad en los últimos años, y hacemos programas de todo tipo, últimamente mucho true crime, como programas como Crims o Luz en la Oscuridad o Crímenes para Movistar o otros programas para TV3 o un programa ahora en TV3 que es Zenit o el programa de libros de la 2 que es Página 2 o un magazine de tarde en la 2 en Cataluña o programas... O sea, hacéis programas de televisión, de los típicos programas que ve la gente en la parrilla de televisión, que normalmente pensamos que se hacen en los estudios de Televisión Española o de TV3 o tal. Sí, se hacen aquí, en el Poblenou. Muchos se hacen en el Poblenou y algunos se hacen, por ejemplo, en Tarrasa estamos haciendo este programa musical que es Zenit, pero aquí en este mismo plató en el que estamos se ha hecho un programa de cocina de los hermanos Torres durante varios años. Aquí se han hecho un programa de Risto Mejide durante bastante tiempo, pero nosotros también estamos haciendo concursos, ficción, tocamos todas las teclas. Probablemente la más importante por volumen de actividad es la que menos se conoce, que es la de servicios audiovisuales. Durante tiempo hemos dado servicios de unidades móviles, de vehículos de transmisión a satélite para emitir las imágenes o de servicios de corresponsalía que damos en distintas ciudades del mundo como Pekín, Washington, hasta hace poco en Beirut, en París, en Bruselas, en Berlín. Corresponsales de telediarios, ¿no? Que emiten información en directo. Sí, nosotros, por ejemplo, en Bruselas tenemos a todas las cadenas españolas, en ese caso menos es Televisión Española que tiene su sede propia, el resto de corresponsales, pero también televisiones portuguesas, francesas, polacas. Nosotros les ofrecemos equipos de cámaras, de producción, imágenes, el espacio físico donde estar. En eso en algo nos parecemos a lo que ofrecéis aquí a muchas empresas o emprendedores, de ofrecerles también el espacio. Pues bueno, esto lo hacemos en Washington o en Pekín o en otros lugares a medios de comunicación. O sea, tenéis todos los medios que hace falta para grabar un programa de televisión. Y para acompañar a los corresponsales que están en Bruselas y siguen a la Comisión Europea cuando se reúnen en Lituania o se reúne o tiene que ir a Ucrania o tiene que moverse por el mundo. Y en Bruselas, por ejemplo, tenemos también otra actividad que hace 16 años que gestionamos y donde hay casi 70 personas trabajando dentro del edificio de Berlemont de la Comisión Europea,
nosotros gestionamos sus platós de televisión, sus estudios de radio, toda la parte de Internet, y eso, pues bueno, acabamos de renovar por 6 años más con la Comisión Europea. También al Parlamento Europeo le gestionamos toda la parte de streaming, pero luego también, por ejemplo, tenemos en España casi 200 personas en las delegaciones de Telecinco y de 4 informativas en los distintos territorios: Galicia, Andalucía, Aragón, Valencia, Cataluña, País Vasco. Cubrimos toda la península, en sentido menos Madrid, que se cubre directamente desde Telecinco y 4. Pues es otra de las actividades, pero también para muchas televisiones autonómicas gestionamos técnicamente Telemadrid, gestionamos técnicamente... ¿Qué significa técnicamente? Pues toda la parte de lo que es su control central, controles de realización, grafismo, temas... hay muchas actividades de las que no se ven, pero que hacen que una televisión aparezca, que son su departamento de continuidad, el que tiene que controlar cuando entra la publicidad, cuando entran los programas, y mantener que la emisión o conectar con los distintos lugares desde donde se reciben o mandan señales. Pues bueno, este es otro de las cosas que hacemos, pero también, pues bueno, es muy diverso porque hay dentro de lo que es el grupo Lavinia hay varias empresas. Hay una empresa que es Lavinia Next, que en cambio se dedica especialmente al audiovisual y al más digital y orientado hacia las marcas, hacia las empresas, y que es una empresa... Vale, o sea, no solo trabajáis para cadenas de televisión, sino también para marcas que quieren hacer contenidos de cualquier tipo. Nuestros clientes son La Caixa, Banco de Sabadell o Transportes Metropolitanos, Turismo, grandes marcas que necesitan servicios relacionados muchas veces con el audiovisual y con la comunicación, y cada vez más nuevas líneas de trabajo. Toni, para tener una idea, ¿cómo de grande es el grupo Lavinia? ¿Cuánto factura, por ejemplo? Sí, a ver, la facturación no siempre es la magnitud más interesante. Me gustaría, digamos, poder decir que los resultados van en la línea de la facturación. La facturación es amplia y creo para el tipo de empresas como la nuestra está alrededor de los 55 millones, sumando todas las áreas, y mueve alrededor de 1.100 trabajadores permanentes y otros muchos más colaboradores en programas que tienen duraciones temporales o que son o proyectos de corta duración. Claro, porque, por ejemplo, cuando hacéis una corresponsalía en Beirut o en Pekín, ahí hay una persona que está en plantilla de Lavinia. Varias personas. Es decir, por ¿Vale? ejemplo, en Bruselas, que es la parte de delegación, independientemente de lo que hacemos para la Comisión o el Parlamento Europeo, hay unas 15, 20 personas que están trabajando, dando servicios a los distintos medios. En Pekín y Washington es más reducida, pero también épocas que hemos estado en Moscú, que tuvimos que cerrar porque era difícil informar desde Moscú y mantener una estructura desde Moscú, pues también depende de la cantidad de clientes que consigues atraer a esas ciudades, y que a veces también va variando y también obliga a cambiar, No, claro. a modificar, pero sí, son equipos nuestros. ¿Y a nivel de márgenes, es un negocio que gana dinero la televisión? Yo creo que es un negocio que se ganaba más dinero que el que se gana, y donde los márgenes cada vez sufren más. Las grandes... Dentro de los medios de comunicación, yo creo que es el medio de comunicación que resiste mejor todo lo que ha sido el avance de la digitalización en los medios. Comparado con los periódicos. Comparado con los periódicos que han tenido que evolucionar hacia la web, y la web tiene que evolucionar hacia las redes, y las redes tienen que evolucionar hacia algo nuevo que todavía está por definir, pero donde el modelo de negocio cada vez está más en peligro. En el caso de la radio también es un modelo que la radio temática se ha visto muy afectada, tanto la música como el deporte, como han sido víctimas también de este proceso cada vez de que las redes, y primero la web, después las redes, se han ido comiendo
esos medios. La televisión ha resistido más, pero también se empieza a ver cada vez más afectada. Las grandes corporaciones que de alguna forma monopolizan, es decir, es un sector de pocos actores y por tanto no hay muchos clientes con presupuestos importantes. Esos clientes pretenden mantener los mismos niveles de márgenes a nivel global, lo cual repercute sobre los proveedores y por tanto pues cada ¿Qué vez... sois vosotros? Y nosotros somos, nuestra actividad siempre ha sido dar servicio a terceros, ¿no? Y por tanto, Porque los ingresos en el mundo tradicional de la televisión vienen de las marcas que sponsorizan, ¿no? La publicidad propiamente, sí. y en el caso de las televisiones públicas de los subsidios, ¿no? Sí, las televisiones públicas directamente están financiadas y gestionadas, diríamos, de alguna forma también por los propios gobiernos, las autonómicas por las autonomías, las locales por los ayuntamientos, las diputaciones y las estatales por el gobierno del Estado. Uh-huh. Pero la publicidad es la base de las televisiones privadas y esa va escaseando cada vez más y además también los precios de la publicidad van descendiendo y por tanto es un mercado que, ya digo, yo creo que todavía le queda tiempo de resistencia, Uh-huh. pero que va a ir a menos en los próximos años. O sea, tú has dicho que hay pocas corporaciones que dominan este espacio. Sin embargo, el espacio ha cambiado y ha dado entrada a muchos nuevos jugadores, en este caso, pues youtubers, por ejemplo, o canales que tienen pues marcas de distinto tipo, que han monopolizado gran parte de Sí. la audiencia que antes era de la televisión. Sí, también porque estos medios muchas veces son medios personales o son medios que no necesitan de los servicios Claro. de otros, es decir, por tanto se ha simplificado mucho el proceso. Nosotros siempre hemos defendido que de la misma forma que empezamos transmitiendo por satélite o utilizando unidades móviles de transmisión directamente a las redes de telecomunicaciones que había en las antenas, utilizando el sistema de antenas, pues hemos tenido que evolucionamos a lo que eran las mochilas que se denominaban de transmisión, Uh-huh. que utilizaban tarjetas SIM de telefonía móvil y ahora pues estamos viendo que un simple teléfono móvil ofrece a veces... Un Starlink. Ofrece de Elon Musk, Starlink, ¿no? digamos que cuesta 40 euros al mes. Sí, sí, y que además cada vez más se está simplificando las formas de acceder a él. Por lo tanto, constantemente esa gestión del cambio es necesaria porque han cambiado las herramientas y no se parecen nada las formas de producir. Yo cuando empecé a trabajar en una televisión, un rodaje normal de 1 minuto y medio para un informativo de televisión significaba que entre 8 y 10 personas saliéramos a hacer ese rodaje. Y ahora pues probablemente con un móvil hay suficiente. Con una persona con un móvil es suficiente y si tiene un trípode puede hacerse él mismo Claro. su presentación, ¿no? Claro, o sea, eso mucha gente habla de que hay que innovar, que hay que estar atento al cambio, pero hay cambios y cambios. Hay cambios que se te llevan por delante, ¿no? O sea, yo qué sé, a Kodak, por ejemplo, ¿no? Le costó la idea de plantearse otro paradigma de fotografía o yo qué sé, o Nokia, pues de entender el smartphone, ¿no? Sin embargo, hay gente que sí que se puede reinventar. Lavinia lleva 30 años de actividad. Sí, sí, justos. Y ha sobrevivido las distintas olas tecnológicas que ha ido pasando el mundo de la televisión. Aquí estamos, es decir, después de 30 años estamos aquí y hemos sobrevivido, probablemente con eso significa para una empresa de la larga duración, pues que hay que surfear, es una empresa de surf o es una empresa de altos y bajos, de que nunca... Cuando nos van bien las cosas estamos pensando que estamos en el principio del ciclo de que nos vayan mal. Y a veces cuando estamos más tranquilos es cuando van mal, que pensamos que ya no pueden ir peor porque empezamos de nuevamente el ciclo en el que van a ir mejor, ¿no?
Eso ha sido constante, ha sido una ley de nuestra empresa y que creo que las que tienen largo recorrido acaban asumiendo que esa es la situación. Porque la televisión hoy, el panorama de la televisión, o sea, ¿quién mira la televisión a día de hoy? Porque, por ejemplo, la gente de joven, de 20 a 30 años, yo creo que directamente ni tiene televisión. Bienvenidas y bienvenidos al People Facts, el evento que habla de lo que hay que hablar. ¿Y de qué hay que hablar? Pues de salud mental, de burnout en los equipos, de inteligencia artificial, de cómo escalar el negocio, todo esto y muchísimo más que está pasando hoy en el Spheric Barcelona. Cuarto People Facts que organizamos en Factorial. Y hoy vamos a hablar de los equipos del futuro. Pero antes, qué difícil que es esto de ser líder. Qué complicadas que son las personas. Y qué maravillosas que pueden ser cuando nos van bien, ¿no? La media de consumo de televisión está sobre los 60-62 años, el espectador medio de televisión. 60-62 años. Por grupos de comunicación en España, el primer grupo ahora es A3 Media, el segundo es Mediaset y el tercero es YouTube. Y el cuarto ya es Radio Televisión Española. Pero TikTok tiene una presencia cada vez más importante y puede llegar a sobrepasar alguno de estos grupos por consumo, pero por debajo de los 45 años el primer consumo televisivo, incluso en televisor, es ya YouTube. Y por tanto, pues bueno, es decir, están cambiando. Es decir, por públicos, yo diría la gente más joven, su audiovisual es verlo en pantallas cada vez más pequeñas, a veces incluso productos que nacen del mundo de la televisión, pero consumido en pantalla, y los padres ven en pantallas cada vez más grandes. Esa tendencia hace que, pues bueno, hay unas franjas de edad, la más joven que consume sobre todo en redes sociales, consume en el teléfono, su audiovisual es de consumo telefónico básicamente, o en el ordenador, o en portátil, o en tablet, o en... sus padres están en las plataformas y a veces los hijos chupan de esas plataformas, lo que no hay por debajo de los 30 años hay muy poco pago. Es decir, no, plataformas Netflix, HBO, etcétera, ¿no? Netflix, HBO, Disney, Movistar. Es decir, esas plataformas se mueven entre los 40 y 55 años los principales consumidores, y por encima de 55 años el consumo, que a veces es de muchas horas y además es un consumo socialmente, yo diría, importante, de compañía, es en la televisión lineal. Vale. Pero no hay que olvidar que, ya digo, que mucho del consumo que a veces se hace por TikTok o por Instagram o por otros, o por YouTube, es consumo que nace en la televisión, o son fragmentos de programas, o son materiales que también surgen de la televisión. Vale. Pero evidentemente sectores, la gente más joven, casi ya no sabe lo que es un televisor. Vale. Entonces, claro, con los cambios tecnológicos donde es cada vez más fácil que una sola persona en su casa pueda montar su propia producción, depende de lo que quiera hacer, ¿no? Pero o es igual, en la calle, pues la tecnología también permite con un iPhone pues hacer un contenido relevante. Yo, por ejemplo, este verano estuve en Estados Unidos visitando varias oficinas de empresas de Silicon Valley. Hicimos la grabación 2 personas y con un móvil. Sí, y la gente veía el contenido y pensaba que estaba grabado con un equipo de producción, ¿no? Entonces, ¿esto dónde coloca Lavinia? ¿A quién va a vender en el futuro si esto progresa? A nosotros nos obliga lo mismo de siempre, es decir, no es novedad. Yo empecé trabajando en televisión con cine y hacíamos los informativos con película de cine que había que revelar en el laboratorio, que muchas veces se montaba en moviolas, y eso significaba que, pues bueno, y donde había una única televisión que tenía 2 cadenas,
y no había ninguna otra televisión, ni ninguna posibilidad de grabar el vídeo, ni ninguna posibilidad de... El cambio en este sector ha sido muy intenso y permanentemente se está produciendo y hay que ir adaptándose. Pero ¿hacia dónde ves que va esto? O sea... A ver, yo creo que en el futuro seguirá siendo necesario contar historias, seguirá siendo necesario contar qué es lo que pasa en el mundo, seguirá siendo importante comunicar a personas con personas. Si eso lo hacemos con una tecnología o con otra, no es lo trascendente. A nosotros nos interesa tanto transmitir la realidad como crear ficción, y por tanto, pues bueno, por eso estamos trabajando la realidad virtual y la realidad aumentada, que nos parece que es otra línea importante. Hasta ahora la televisión la hemos visto, la televisión y la imagen, desde que los hermanos Lumière hacían pruebas en una estación de tren en París de sus primeras imágenes, o saliendo las obreras de una empresa a finales del siglo XIX. La televisión no tenía en aquel momento sonido y había que poner a un pianista en las salas donde se proyectaba cine. Luego llegó el sonido, más tarde llegó el color, más tarde llegó la alta definición, vino después el 4K, el 8K, pero llega un punto en el que la imagen llega a lo que se llama el punto retina. El punto retina es cuando la vista humana ya no puede mejorar la percepción de algo, ya llegas al punto que se ve como si fuera real. ¿Qué es lo que puede mejorar? Y es que nuestra vista ve en 3 dimensiones o ve 360 grados. Eso ya rompe el rectángulo de la sala, de la pantalla de cine, de la pantalla del televisor, de la pantalla del ordenador, o incluso el rectángulo que tienen ya últimamente los relojes, que antes eran esféricos. Pues bueno, aquí llegamos a ese punto en el que la realidad virtual es el siguiente paso, o la realidad aumentada son las que nos pueden proporcionar. Para eso necesitamos gafas. Y esas gafas todavía son molestas, todavía son excesivamente pesadas, pero están mejorando muy rápido, ¿no? Pero también hace falta tecnología para grabar en 3 dimensiones, ¿no? No puedes grabar con una cámara normal, ¿no? No, sí. Nosotros siempre decimos que cuando estamos subiendo una escalera y en esa escalera nosotros tenemos que estar 3 escalones por encima del usuario, claro, para poder ofrecer un servicio de más calidad, de más complejidad. Yo desde que te conozco, Tony, tengo esta sensación, ¿no? De que estás permanentemente buscando lo más difícil, digamos, ¿no? Hacer lo más difícil, lo que te va a sustituir. Normalmente lo que le va a sustituir la gente lo ve como un enemigo, tú lo abrazas. Yo me recuerdo hace 3 años de estar en un plató, no sé si era este o otro, que me estabas enseñando realidades virtuales totalmente inmersivas con otras personas, ¿no? Y hostia, yo no lo había visto todavía nunca, y vosotros ya estabais haciendo, pues estabais vendiendo, entiendo, estos servicios a terceros. Entonces tú siempre estás buscando qué es lo siguiente, tanto desde el punto de vista de consumidor, que cómo puede tener mejores experiencias, como desde el punto de vista también de las empresas que buscan ofrecer estas experiencias con tecnologías que normalmente no se pueden permitir o que no tienen a su alcance, y que vosotros podéis ofrecer, ¿no? Sí, el primer proyecto de Lavinia en el año 94, cuando nacimos, fue un encargo que era poner en marcha una televisión local en Barcelona, que era Barcelona Televisión, que luego se ha denominado BTV. Es decir, desde el primer Hace 30 años. Hace 30 años, en el año 94, nosotros desde el primer día de puesta en marcha de la empresa ya teníamos 60 trabajadores. Es decir, empezamos con 60. Esa primera televisión, si hubiéramos hecho con medios tradicionales, hubiera sido imposible ponerla en marcha. Creamos una televisión utilizando cámaras que en aquel momento no eran semiprofesionales, que no se aceptaban como estándar en una televisión convencional, pero si hubiéramos tenido que comprar cámaras profesionales, la televisión no se hubiera podido montar. Creamos una figura que llamamos el periodista electrónico polivalente, el PEP. El PEP era un periodista que llevaba la cámara, editaba las noticias
y además pues las presentaba. Y ese periodista, además, para integrarse en la ciudad, pero al mismo tiempo, por motivos económicos, viajaba en metro y en autobús, donde conectaba con los ciudadanos y podían ver que la televisión estaba cerca y era cercana y era próxima. Esa televisión nacía con un espíritu de algo que hemos intentado mantener, es decir, hacer posible, en algunas condiciones, hacer cosas que con medios tradicionales hubiera sido imposible hacerlas, ¿no? En este momento, por ejemplo, nosotros estamos utilizando el teléfono para grabar en determinadas imágenes, pero, por ejemplo, hay unas cámaras de la empresa DJI que se dedica a los drones y tiene unas cámaras que son las Osmo. Estas cámaras, por 500, 600 euros, tienes una cámara con estabilizador que además puedes grabarte a ti mismo en una presentación, que ahora las hemos estado utilizando en Valencia con motivo de las inundaciones, que era una forma menos intrusiva o menos invasiva de moverse por los lugares donde se han producido las inundaciones de Valencia, donde hemos podido recoger testimonios. Son cámaras que dan una calidad 4K perfecta, donde podemos colocar lentes, donde podemos mejorarlas, pero es una cámara que vale probablemente 30 veces menos que lo que costaba una cámara hace 15 años. No, claro. Y una pregunta, Toni, ¿quién hay en Lavinia mirando el último cacharro que ha salido? Bueno, intentamos... ¿Tenéis un departamento de I+D que está probando las últimas cosas, la última tecnología? ¿De dónde nace esto? No, hemos intentado que las distintas áreas, cada una, trabaje con ese espíritu, ¿no? de que nos atrapa el toro, que si no subimos 3 escalones más arriba nos van a atrapar. Es decir, por tanto, siempre tenemos que estar... es la cultura. Yo creo que es la cultura. Todo el mundo está pendiente de qué es lo nuevo. Intentamos estarlo. Lo que pasa es que tampoco somos una empresa suficientemente capitalizada como para... deberíamos estarlo más. Es decir, que siempre... nosotros decimos que somos, porque lo somos, una empresa familiar, una empresa que, por tanto, pues bueno, ha dedicado muchos recursos de lo que ha ganado, pero afortunadamente ha estado en una actividad con muchos ejercicios positivos, también ha habido alguno negativo a lo largo de los años, pero que ha reinvertido todo en la propia empresa. Y sus accionistas que han trabajado en la empresa están satisfechos con ese rendimiento, con reinvertir permanentemente en la propia empresa. Y por tanto, pues bueno, eso nos permite esa situación de estar permanentemente ojo a visor, ¿no? Porque ¿quién es la competencia de Lavinia? O sea, ¿hay competencia de Lavinia? O sea, una televisión que quiere hacer un programa se busca por internet y encuentra varias empresas como Lavinia. No digo que me nombres exactamente el competidor, porque ya sé que esto... Desgraciadamente no hay muchas empresas que busquen, es decir, y hay que ir a buscarlas. Normalmente hay que vender. Pero en el caso de la televisión, con presupuestos significativos, en España se pueden contar con una mano las principales, y con las dos las que tienen presupuestos que puedan invertir en pagar programas. Y bueno, estos son los clientes, pero los proveedores que les venden los servicios audiovisuales. Y los proveedores, a ver, una empresa que combine tantos elementos como nosotros, hay solo otra, que es MediaPro, vale. Que es una empresa que nació también hace 30 años a 400 metros de distancia de esto es todo concentrado aquí en Barcelona, ¿no? Y de gente que nos conoce. En el Poblenou, concretamente. Y ahora todos en el Poblenou, y fue en el centro de la ciudad donde nacimos hace 30 años, ¿no? Bueno. Y por tanto, y gente que nos conocíamos de actividades previas y anteriores. Por tanto, no hay mucha variedad. Hay otra empresa en Madrid que no tiene los mismos ámbitos, pero que también tiene una intención más generalista de tocar el audiovisual en todas sus variantes. Normalmente lo que hay son productoras
productoras de programas o es productoras especializadas o productoras, pero que mezclen servicios para las marcas, departamentos de tecnología, temas de realidad virtual. Es decir, entiendo que la propuesta de valor es ofrecer esta amplia gama de servicios a este espacio, pero entiendo que también habrá una componente de tener la tecnología adecuada, tener los espacios y tener precio. Sí, a ver, al final... O no, el precio igual no es tan importante, no lo sé. No, el precio es muy importante en este sector. Normalmente es muy importante. Y sobre todo en los sectores donde pues bueno, los márgenes cada vez van escaseando y además pues, también somos víctimas dependemos de muchas licitaciones públicas, ¿vale? Que es un sistema que yo muchas veces digo que me parece que es una forma de hipocresía de la administración pública, que precisamente lo que aspira es que sus proveedores apliquen condiciones laborales, apliquen condiciones o aplican unos niveles de márgenes que no se atreverían ellos a aplicar directamente, ¿no? Y ese nivel yo creo que es un sistema que necesita que se perfeccione un poco porque realmente no es un mecanismo, creo, justo con las empresas, porque donde prima exclusivamente el precio, o donde el elemento central es el precio, y donde otros factores de calidad, otros factores de equipos compactos, de equipos que aporten valor, tiene una consideración muy menor normalmente en ese tipo de licitaciones, ¿no? Y que por tanto cada vez la única condición, sabes que puedes ganar una licitación es bajando el precio. Cada nueva licitación significa que quien tiene que ganar sabe que tiene que rebajar el precio un 15 o un 20%, pues bueno, se convierten en licitaciones imposibles, pero siempre hay algún kamikaze dispuesto porque le va la vida de la empresa en eso, ¿no? Bueno, siempre se puede replantear la tecnología, los medios. Sí, pero normalmente, ¿no? O la calidad. Incluso, digamos, esas licitaciones acostumbran a ser muy conservadoras y piden utilizando medios muy convencionales o no aceptan la utilización de recursos convencionales. Pero bueno, este es un problema que hay que resolverlo de alguna forma, porque creo que la administración podría contribuir y colaborar más a cosas que luego defiende y se pone en boca. Pero no, a ver, yo diría que a veces nuestra diversificación tiene otra, es que hemos visto que no todo falla al mismo tiempo, ¿no? Y por tanto, que nos fallen tres cosas, si tres nos están funcionando bien, pues es lo que nos permite apostar fuerte por una nueva y que sea sustitución de una de las que no va bien, ¿no? Y eso yo creo que es parte de nuestra filosofía. Y luego cuando antes hablabas de si podíamos hablar de la competencia, no, yo creo que evidentemente, te decía, pues MediaPro es una empresa que ha hecho muy bien su trabajo a lo largo de estos años. Nosotros de lo único que podemos presumir frente a ellos, que sí que nosotros somos una empresa de capital estrictamente español y catalán, y ellos en este momento es una empresa mayoritariamente china. Así no lo sabía. Y por tanto, pues bueno, digamos, dentro de las de capital de aquí, pues probablemente somos la más grande. Pero esto la licitación no le importa, creo. Eso depende de qué licitaciones. ¿Ah, sí? Menos mal. A nivel europeo a veces tiene influencia. Vale. Tú dices que cada vez hay menos medios, pero sin embargo hay programas de televisión donde el presentador cobra más de 20 millones de euros, ¿no? O sea, ha salido pues, el programa de La Revuelta, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿no? O sea, que ahí sí que parece que hay medios. Bueno, no son tantos, pero bueno, sí son muchos. No sé, es lo que salió por ahí, ¿eh? No sé, sí, yo lo vi no. A ver, sí que normalmente en un programa de televisión, es decir, el atractivo para muchos espectadores es el conductor, es la persona que está al frente, y muchas veces las empresas que se crean alrededor de esos presentadores son empresas para justificar, para no pagar un sueldo directamente al presentador y pagárselo a una empresa, y luego esos mismos presentadores son los que organizan una empresa que contrata a una serie de personas que trabajan para el programa, ¿no? Y son productoras de un programa o son productoras de un presentador, ¿no? Bueno, eso yo creo se ha dado en todo el mundo.
Cada vez también va a bajar esa cotización. Cotizan en algún caso influencers mucho más, o las televisiones están intentando captar influencers porque descubren que la publicidad apuesta más por esos influencers. Y por tanto, pues bueno, ahí vemos cadenas de televisión donde ya empieza a fichar gente que viene del mundo son youtubers o instagramers o personajes que pueden llegar a sectores más jóvenes, ¿no? Pero bueno, probablemente es un absurdo con televisión lineal intentar llegar a sectores más jóvenes, y es mejor aceptar la realidad de que el público de esos medios pues tiene una edad media mucho más alta que no la que utiliza, digamos, las redes sociales o la que utiliza otros. Pero fíjate que sigue teniendo este factor, este magnetismo a la televisión, ¿eh? O sea, incluso un youtuber que está en otro medio le ofrecen participar en un programa de televisión y es el primero que luego se apunta. Sí, pero empieza a haber ya casos Empieza a haber casos de que ya no es así, ¿eh? De youtubers que precisamente porque no la ven, porque no saben lo que es la televisión, les ha perdido esa magia que durante mucho tiempo ha tenido. Porque una pregunta, Tony, si quisiéramos hacer los números de cuánto cuesta un programa de televisión, vamos a suponer que creamos un programa de televisión de entrevistas una vez por semana en, pues, en un medio de cualquier medio, ¿no? ¿Qué costaría? Si yo llamara ahora a Lavinia para pedir un presupuesto, sí. ¿Qué me dirías, Tony? ¿Cuánto costaría hacer este programa? Te diría jarabe de palo. ¿Qué significa eso? Depende, todo depende. Eso seguro que me lo dirías. Depende, todo depende. No, a ver, te diría, pues puede ser si quieres salir del paso o si quieres hacer algo que tenga un valor, que tenga un valor añadido, que la gente no sepa exactamente. Se supone que el cliente en general quiere hacer algo que tenga valor añadido, ¿no? No creas. Es decir, a veces dicen, no, yo quiero hacer una mierda. No, no te lo dicen con estas palabras, pero te lo están diciendo. Pues quiero lo suficiente para cubrir un tema concreto, o te puede pedir, quiero que sea algo fabuloso, pero tengo un presupuesto, es decir, quiero un Audi, pero tengo para un SEAT. Pues, vale, pero tú hablas del cómo, ¿no? No del qué, o sea, de los medios. De los medios, de las personas, digamos, digo, puedes hacer una cosa muy sencilla y nosotros intentamos hacerla cada vez, es decir, nuestro intento es doble, es decir, es intentar simplificar la tecnología para dedicar más a la creatividad. Es decir, lo que querríamos, es decir, lo que nos permiten las herramientas de ahorro cada vez, o de simplificar, o lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial en estos momentos en muchos aspectos, que sea algo que nos permite invertir en la historia, que nos permita invertir en cómo lo contamos, en quién lo cuenta, en la calidad del producto, utilizando los medios más sencillos posibles. Digamos que si es un teléfono móvil, o si es una Osmo. Programas de televisión con teléfono móvil todavía no hemos llegado ahí. Bueno, nosotros alguna cosa hemos hecho en algún momento, sí. Vamos a suponer un programa de entrevistas, el típico programa de sofá que se hace, pues yo que sé, por la tarde, donde hay un presentador y unos invitados. ¿Cuánto puede costar esto? O sea, más o menos, para tener una idea. No, a ver... Entiendo que lo más caro es el presentador. Sí, a ver, si tú eres... En este caso sería yo. No, si tú ya tienes el sistema de transmisión, o ya tienes, es decir, es que hay muchas partes. Es decir, si es un programa que solo hay entrevistador, no tiene rodajes externos, es mucho más barato. Es decir, depende en un plató las personas que necesites en el plató. Si necesitas un cámara, necesitas dos. Es decir, normalmente para un programa de entrevistas 2 o 3 cámaras serían necesarios. También esas cámaras pueden ser robotizadas y desde un control de realización se puede robotizar, es decir, puestos a buscar fórmulas. Vamos a intentar encontrar el caso medio, el caso típico, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Cuánta gente hay en el caso típico?
Es que no hemos encontrado ningún caso típico. O sea, un caso medio. Pero bueno, calcula, digamos que por menos no sé, 3.000 euros un programa. ¿Al mes? Un programa. ¿Cada programa? Cada programa, sí. Una vez a la semana, un programa de una vez a la semana. Sí. Cada programa unos 3.000 euros es lo que... Sí, porque tiene, ¿Cuántas personas es esto? Pues esto, pues es personas y es infraestructura. Vale. Es decir, pues estás también si estás en un estudio que ya esté mínimamente equipado, pero también te digo, puedes personas, alrededor 5 o 6 personas que pueden ser necesarias, sonido, alguien que esté controlando el 5 o sonido. 6 personas, ¿eh? Sí. Vale. Eso es un programa típico. Sí, cuando empezamos. Entonces, son 3.000 euros, son unos 12.000 euros al mes mantener este programa. Eso es un caso También depende de si es para una sola vez o si es, digamos, recurrente. Si es recurrente, evidentemente un programa diario, como hacemos, por ejemplo, en Televisión Española por las tardes en un magazine, es mucho más barato que un programa semanal, digamos, porque tienes allí a un equipo exclusivamente dedicado a ese programa diario. ¿Y necesitáis muchos platos? ¿Tenéis suficiente con los platos? ¿Es un problema el tener espacio? En este momento hay un cierto déficit de platós en Cataluña. No sé si eso va a mantenerse, pero nosotros, por ejemplo, estamos utilizando bastante los platós que hay en el Parque Audiovisual de Terrassa, o que es donde emitimos ahora un programa para TV3 que se hace desde Terrassa. Vale. Pero, por ejemplo, Televisión Española tiene ocupados todos sus platós en Sant Cugat, o TV3 tiene ocupados todos sus platós. Sí, hay en Sant Joan d'Espí también platós en Media Park, que también están bastante ocupados. Es decir, sí. Un plató es un espacio cerrado como este, ¿no? O sea que, bueno, tiene como mucha infraestructura en el techo. Hay también normalmente hay un aislamiento sonoro. Vale. Aquí pasa el metro cerca de donde estamos y no se nota nada aquí. Y no deberíamos notarlo, ¿no? Y aquí me has dicho que hace poco llenasteis todo esto de arena. Sí. Hicisteis una escena de un desierto. Sí, este fondo que tenemos que es una pantalla de casi 180 grados, nos permite, y además lo que tenemos en el techo es otra pantalla que nos permite el techo sobre todo crear condiciones de luminosidad distintas. Podemos pasar del día a la noche, podemos pasar un ambiente lluvioso, y una de las cosas que nosotros llamamos Plató Nou, porque estamos en el barrio del Poble Nou de Barcelona. Vale. Ese Plató Nou, y que también significa nuevo, pues nos permite sustituir lo que son rodajes en exteriores. Hemos hecho una serie de 6 capítulos, distintos directores han recreado viajes en un coche contando historias distintas, y todo ha pasado en el plató, no se ha rodado nada en exterior. Es decir, combinando a veces imágenes de realidad virtual con el rodaje en coche o en moto, eso nos permite con esa pantalla crear escenarios virtuales donde puede ser el desierto o puede ser una zona, el Polo Norte, sin necesitar de desplazarnos. Y por tanto podríamos crear aquí delante el ambiente con decorados distintos que van cambiando detrás, y unas mesas y algunos elementos que coincidan con aquel decorado. Podemos hacer una serie en que vamos cambiando de escenario, y podríamos hacer en directo una serie de televisión de ficción, por ejemplo. Oye, Toni, ¿y las 1.100 personas que están trabajando aquí? Que además es muy transparente la viña, ¿no? Porque tú pasas por la calle, yo paso cada día por aquí delante de la viña y miro dentro y veo un montón de gente con sus ordenadores. ¿Qué hacen esta gente? 1.100 personas. No, a ver, no, las 1.100 no están aquí. Es decir, que tenemos repartidas en muchos otros lugares muchas de estas personas. A ver, una parte, y las que ves, además, muchas de ellas teletrabajan algunos días de la semana. En este momento, si vinieran todas, no caben. Yo, a pesar de es un teletrabajo forzado, entonces. Es forzado, pero ya digo, yo no soy muy defensor del teletrabajo a ultranza. A ver, hay una parte importante, son periodistas, ¿vale? Los que hacen noticias o trabajan para informativos. Una parte son técnicos audiovisuales especializados en la edición, en
en la cámara, especializados en distintas funciones técnicas. Pero luego hay informáticos, programadores. ¿Qué hacen los programadores? Programadores, nosotros, por ejemplo, cuando te contaba antes, gestionamos el streaming del Parlamento Europeo, ¿no? Hemos creado lo que se llama las OTTs. Las OTTs son las plataformas sobre las que algunos medios, es decir, una OTT sería la de Movistar, o una OTT o la que tiene Vodafone, la gente que sigue por el televisor o por el teléfono, o te permite acceder a contenidos audiovisuales desde cualquier soporte. Nosotros hemos hecho OTTs para distintos, por ejemplo, para el conjunto de las radios y televisiones locales. En Cataluña se puede acceder a partir de aplicación de móvil, de tableta, de ordenador, de televisor, a todos esos medios, tanto contenidos en directo como contenidos a la carta. Pues la creación de esas plataformas es una de nuestras especialidades en el ámbito audiovisual, pero también creamos sistemas de streaming para facilitar para clubes de fútbol o para entidades que quieren tener un sistema de distribución de contenidos audiovisuales. Vale. Tenemos, ya digo, a mí me cuesta, hay momentos que llegamos a tener hasta 300 proyectos en marcha simultáneamente, lo que significa que hay de dimensiones muy distintas, pero son muchos proyectos y por tanto a mí me alegra cuando me dicen que ha funcionado bien algo que no sabía ni que estábamos haciendo. Sí. Claro, te escribirá mucha gente, ¿no? Sí. Tener 300 proyectos en la cabeza no tiene que ser fácil. No los tengo en la cabeza en absoluto, no tengo esa capacidad. ¿Y tenéis marketing y ventas? En cada una de las áreas hemos visto que la comercialización en cada área es distinta, ¿no? Es distinto comercializar un programa de televisión que tienes muy pocos compradores potenciales. Es un departamento que todo el equipo es comercial. La parte de nosotros tenemos 2 productoras. Esas 2 productoras, una es Goroca y otra es Lavinia Audiovisual. Esas productoras son productoras acordeón. Es decir, cuando hay un programa, es decir, no nos sirve el personal que hace un programa de cocina si luego tiene que hacer un programa sobre tecnología o que después tiene que pasar a hacer un concurso. Un productor es posible que sí, pero no un guionista o no las personas que se necesitan para determinados aspectos de ese programa, ¿no? Y por tanto, son programas que cuando tienes cliente hay que ponerlos en marcha y tienen una duración determinada, y que cuando no tienes programa, pues esas productoras quedan reducidas a la espera de la venta, y ese equipo que queda es el equipo que vende, que crea contenidos, que investiga. ¿Y a quién le vende? Pues en el caso de televisiones, a los directores de programas o los jefes de Les programas. venden ideas de programas. Sí, normalmente hay televisiones que ya tienen convocatorias concretas o que manifiestan previamente qué necesidades tienen y las presentan a las productoras. Sobre todo las televisiones públicas anuncian cuáles son sus necesidades para el curso, y las distintas productoras plantean y ofrecen sus contenidos pero bueno, dependes de muy pocos clientes y por tanto tiene una vía de comercialización. En cambio, la venta para marcas, o cuando trabajas para un banco, una farmacéutica o una institución, pues ya es una venta comercialmente más estandarizada, ya es un comercial más tradicional, ¿no? ¿Le habéis vendido algo a Netflix? Sí, hemos vendido alguna serie documental. Sí. La de crímenes. La de crímenes la hemos vendido conjuntamente porque los derechos de los programas normalmente son compartidos. Por ejemplo, nosotros compartimos los derechos de crímenes y de crims con TV3. Muchas veces, hasta ahora, normalmente muchos de nuestros programas se vendían a otros lugares y no teníamos los derechos. Esa es otra de las cosas que pasa en España, y por ejemplo en Francia no es legal, que es que las cadenas normalmente produces todo el programa, pero apareces como es una colaboración de tal productora cuando la has producido desde el principio hasta el final, ¿no?
y por tanto los derechos son de la cadena, ¿no? Y es lo habitual. Ya digo, no ¿Eso es... se puede negociar o no? Es la práctica, es así. La práctica habitual es que los derechos sean totalmente de la cadena y por tanto si ese producto se vende, lo vende la cadena. Eso es lo más normal. Vale. ¿Cómo es el business plan de un programa? O sea, ¿cómo es la idea, el concepto? ¿Cómo se expresa? ¿Se escribe en algún sitio? ¿Hay un tráiler? Sí, ¿Cómo lo planteáis? No, a ver, también jarabe de palo. Depende. Depende. No, a ver, no es lo mismo una ficción que un concurso diario, que un programa de un magazine o un programa informativo. Es decir, son mundos. Por eso digo que no nos sirven plantillas. Hay muy pocas plantillas que nos sean útiles para decirle vamos a utilizar 2 veces la misma. O decir, vamos a utilizar ese presupuesto. Lo que es evidente que hay gente que, por ejemplo, los productores de los programas, que conocen bien, digamos, por dónde pueden surgir las necesidades, cuál puede ser el problema de si estás haciendo un rodaje y ese día que habías previsto para el rodaje llueve, pues tienes que prever que puede haber varias jornadas que te afecte si estás haciendo rodajes en exteriores. Si estás grabando en un interior o estás grabando, pues puedes encontrar con el problema que el director se ponga enfermo. Los productores con más veteranía tienen una cierta habilidad para crear para hacer un presupuesto o para hacer un plan de rodaje o para organizar este tipo de situaciones, ¿no? Pero esa estandarización, ya digo, no es que yo rehuya la información. Entiendo. Lo mismo pasa con los negocios, ¿eh? O sea, hacer un plan de negocio, estandarizar una plantilla de un plan de negocio tiene poco sentido. Pero al final del día tú tienes que tomar una decisión de una cosa que seguro que te va a traer unos X costes, que va a tener cierto margen de desviación y que con más incertidumbre va a tener unos impactos, unos ingresos, que entiendo que en este mundo pues es en términos de audiencia, en términos de usuario recurrente, Sí. Espectador recurrente, y que esto se traduce en términos de publicidad. Sí, sí. ¿No? O sea, al final hay unos ingresos y unos costes, como cualquier otro negocio. Sí, no, todo es, al final es... Y eso es lo que hace la productora, de alguna forma estima cuál va a ser el coste de hacer esto y cuál va a ser más o menos el impacto, ¿no? O sea, cuál es el impacto y qué recursos. Además, algunas cadenas de televisión, en el caso de los programas de televisión, que ya digo, no es la parte principal de nuestra actividad. Al final, la distribución no es la principal, pero es importante. Las cadenas tienen la tendencia a no garantizar una duración, sino que muchas veces tienes un compromiso de que si no se llega a unos niveles de audiencia determinados, el programa puede ser cancelado directamente sin ningún otro problema, porque ya por contrato está establecido. Pues si estás por debajo de la media de audiencia de la cadena, pues el programa puede ser cancelado. Te obliga a saber qué costes tiene desmantelar un equipo que preveías para 6 meses a los 3 meses. Imagino la complejidad de recursos humanos que también tiene esto, ¿no? Sí. Porque tú haces un compromiso, pero luego desaparece esto y ¿qué haces con esta gente, no? Sí, el factor humano aquí es un elemento clave. Y me interesa mucho entender la historia de Tony. ¿De dónde vienes, Tony? Pensaba ahora que me hablabas de alguna película. No. O sea, ¿dónde nace tu espíritu innovador, tu espíritu periodístico y tu espíritu empresarial? Bueno, a ver, yo soy una persona, nací en una comarca cercana a Barcelona, en Arenys de Mar, en el Maresme, de una familia mi padre era un pequeño emprendedor en el mundo textil y pretendía que yo estudiara me especializara en el género de punto, porque era la necesidad que tenía para la empresa que tenía. A mi casa la televisión llegó, que yo ya tenía 9 o 10 años, pero me pareció algo maravilloso ver un televisor, o escuchaba la radio
cómo conectaban con los corresponsales en el mundo y recuerdo de muy pequeño, pero de ver la llegada del hombre a la luna retransmitida en directo, y eso me llevaba a un mundo de reporteros, de gente que veía que iban a las guerras, y muy pronto que quería ser corresponsal de guerra. Tuve que convencer en mi casa a mi padre de que iba a estudiar algo que podía servir, y empecé estudiando ciencias empresariales en ESADE, pero ya había empezado, en medio de todo eso, había empezado a trabajar en un periódico. ¿En qué periódico? Un periódico que se llamaba Mundo Diario, que desapareció hace ya años, que estuvo durante la época de la transición. Me tocó desde muy joven, es decir, con 20 años, ya mandar a gente. Por ejemplo, con 20 años tenía a mi mando a personas con 60 años que debían verme como un niñato impertinente, intentando decirles lo que tenían que hacer, ¿no? Periodistas estaban acostumbrados a un tipo de periódicos oficialistas, a un tipo de periódicos muy jerárquicos, ¿no? Muy jerarquizados, con muy poca visión democrática de las cosas. Y probablemente los que llegábamos nuevos pues teníamos ya ese ímpetu más de entender, de pluralidad, de entender la democracia, de intentar contrastar las opiniones, de intentar... ¿Y por eso te pusieron a mandar a ti? Y me pusieron a mandar en 20 años una sección que era la sección que gestionaba de Cataluña, con corresponsales, los corresponsales que había en el territorio. Tuve la suerte de que este periódico quebró al cabo de un tiempo, porque si no, igual todavía estaría en el periódico. Y tuve que buscarme otras formas de supervivencia. Entonces te pasaste del Mundo Diario a otro periódico. Me pasé a colaborar tanto en radio como en televisión, en un programa de una emisora que también desapareció, que era Radio Peninsular, y también en un programa de televisión que se llamaba Girabol, que fue el primer programa en catalán que se emitió en la televisión, única televisión que había en aquel momento, que era Televisión Española. Mi papel era periodístico siempre, y pues, contar historias. Y salir a la calle, buscar historias, contar historias de cosas que pasaban, o mandar equipos, como me había tocado mandar desde muy joven, pues también gestionaba los corresponsales en el territorio en un informativo de televisión. Luego nos echaron a todo el equipo de televisión, que estábamos en un momento que venían unas elecciones. Nos echaron porque nos consideraban demasiado de izquierdas. Yo fui a parar a otro periódico, que es El Periódico, hasta que volví a Televisión Española al cabo de un tiempo. En esa época era una época, la transición, muy movida políticamente. Yo llegué a ser concejal, el concejal más joven de mi pueblo de Arenys, en un gobierno de coalición. Formaba parte de un grupo que era el PSUC, que era el Partido Socialista Unificado. Yo era concejal de información y de estadística, y en Arenys pusimos en marcha la que fue la primera radio municipal de España después de la Guerra Civil, y antes no había habido ninguna de municipal, pero la primera que emitía. Y a partir de tenemos también una cosa que me satisface, es decir, que después de todos los años que han pasado, se puso en marcha en el 79, han pasado 45 años y sigue emitiendo. Es decir, y por tanto, pues bueno, eso era fruto de esa... Tenía unas buenas bases. Sí, y eso nació, digamos, promocionado por esa concejalía de información y estadística, de Arenys. Sí, que la estadística ya pensábamos que era importante, porque eran los datos, y que había que pensar en los datos antes de tomar decisiones, ¿no? Y eso... Hasta el 94 pasas por bastantes corresponsalías. No, yo luego tuve ya unos años seguidos en Televisión Española. La época iba cambiando mucho, y creo que fue útil cambiar de prensa, radio, televisión. Estuve en Televisión Española dirigiendo varios programas en Cataluña,
hasta que pasé a la corresponsalía de Televisión Española en París. Luego pasé estuve 4 años en París, estuve 4 años en Roma. Y viviendo ahí, ¿eh? Viviendo allí, sí, sí. Una época además sin internet y por tanto sin redes sociales, y viendo el periódico que llegaba al día siguiente como única posibilidad de conectar con la realidad, y con llamadas, haciendo llamadas internacionales de esas que no podías hacer muchas. ¿Y tú entrabas en televisión? O sea, ¿se te veía por la televisión? Sí, sí, no, yo entraba antes del 1, 2, 3 días, que había 23 millones de espectadores viendo la televisión, porque era la única televisión que había la 1 y el UHF. Esto ayuda a tener audiencia, ¿eh? Sí, sí, no, pero me permitió ver cosas, desmitificar mucho. Es decir, para mí fue una beca que me pagó Televisión Española, que me permitió también estar al inicio de la guerra en la antigua Yugoslavia, y estar en Croacia, en Eslovenia, en Bosnia. Y en unos momentos... ¿Y por qué querías ser un corresponsal de guerra? Que antes has dicho que de pequeño querías ser un corresponsal de guerra. Bueno, por inconsciencia, probablemente porque lo había visto como algo que me parecía como heroico, y como cuando notas que has pasado un control policial y que oyes un sonido de lata y no sabes de qué era ese sonido, y luego te dicen que eran balas, y que has pasado por medio de las balas, se quitan las ganas de ser corresponsal de guerra. Y eso pues me pasó en alguna ocasión en el conflicto yugoslavo, y por tanto pues bueno, ya mi visión de las corresponsalías de guerra ya es otra, porque las balas eran de verdad, y la posibilidad y vi gente que perdió la vida allí, y por tanto pues no... Pero bueno, a mí me permitió, digamos, esos años ver la caída del muro de Berlín casi en directo, seguir los viajes del Papa, conocer a personajes como François Mitterrand, o personajes como Helmut Kohl, o gente como, pues bueno, ya digo, como políticos en el mundo italiano, o conocer a personajes de la cultura. ¿Tú hablas italiano? Hablo italiano, pero no lo hablaba cuando llegué. Es decir, ¿aprendiste? Sí, sí, lo aprendí. ¿Y luego francés? Y francés, sí, que eso sí lo había estudiado, mal estudiado, pero porque a mí me mandaban a una corresponsalía a Londres, y con una semana me cambiaron el destino a París, y bueno, y siempre agradecido, porque en París pasaron muchas cosas. En una época que en Londres todo lo que pasaba se llamaba Margaret Thatcher, y por lo tanto pues bueno, agradezco haber estado en París, pero bueno, no llegué por casualidad. ¿Qué pasa que en un momento dado dices, voy a montar mi cosa, ¿no? Mi empresa? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? A ver, después de esa beca que me pagó la televisión permitiéndome estar extranjero, además pude estar durante 6 meses también por Estados Unidos en otro momento, yo creía que le debía algo a la televisión. Lo que pasa es que a veces esas grandes corporaciones, Televisión Española le llaman el ente público. Te das cuenta de lo que significa un ente. Un ente no tiene alma, es un mecanismo que pues bueno, funciona automáticamente, y por tanto pues bueno, tú crees que le debes algo y ves que no quiere cobrárselo. Y por tanto yo durante un tiempo estuve, al regresar de Roma, un tiempo en Televisión Española, pero ya con la idea de que ya que no me dejaban organizar lo de dentro, pues organizar algo que yo creía que montando lo propio tendría más libertad de hacerlo a mi medida. Luego te das cuenta que también tienes que adaptarte a lo que vas encontrando. A los pocos clientes que tienes, pues no es que tengas infinitos clientes. No, a lo que tienes, y también a los equipos, y que por tanto yo pensaba que una empresa era yo decidía y se hacía, ¿no? Y bueno, luego te das cuenta que no es eso tampoco, ¿no? Pues bueno, después de estos años, cuando regresé estuve un tiempo en Televisión Española, pero en una operación en ese sentido de prudencia, mi mujer, que también es periodista y que también había seguido el circuito, es quien puso en marcha la empresa en el año 94. Yo me incorporé al cabo de unos meses
para asegurar el tema, digamos, no ponerlo todo en el mismo, en la misma mochila, sino repartir en 2 mochilas. Y desde entonces podemos decir que la empresa tiene 2 accionistas, y esos 2 accionistas, aparte de compartir empresa, compartimos una hija y ahora una nieta. Es decir, que por lo tanto, pues bueno, es una empresa familiar. ¿Arrancáis la empresa con qué financiación? ¿De dónde sacáis el dinero para empezar la empresa? Arrancamos la empresa con un compromiso. Es decir, yo había hecho un estudio, una propuesta de cómo podía ser un canal local de televisión en Barcelona, utilizando los recursos más simples posibles para que entrara en el presupuesto que había en aquel momento que se podía dedicar a la televisión. Y ninguna estuvo interesada en hacerlo. Y entonces propusieron que ayudara a contribuir a poner en marcha un equipo y que pudiera ser una empresa, porque tenía que ser un planteamiento externalizado, porque no se podía en aquel momento hacer directamente. Y fue cuando se creó Lavinia, que el nombre Lavinia forma parte de la mitología de un poeta catalán que es Salvador Espriu. Denomina a Barcelona como Lavinia en su mitología, donde habla de Sinera, que es Arenys al revés, y donde Sefarat es España. Y dentro de ese mito pues éramos gente que veníamos de Sinera, que montábamos una empresa en Lavinia, Vale. que era Barcelona, ¿no? Y entonces, o sea, no empezáis con financiación, pero sí que empezáis con un cliente. Con un cliente que quería montar la televisión, y que le tuvimos que pedir que el primer mes nos avanzara el pago para poder entrar, poder pagar las nóminas del primer mes. O sea, pero no tenéis financiación propia, ¿eh? No invertís dinero vuestro en la compañía. Ahorros. Bueno, invertimos, sí, pero no grandes cantidades. No grandes cantidades. Sí, pero al principio, digamos, yo era quien hacía las nóminas y quien llevaba el Excel. ¿Tú hacías las nóminas? Sí. Y por lo tanto nos repartíamos los papeles. Hubo en un primer momento, luego entraron 2 accionistas que al cabo de un momento, cuando cometimos el error de focalizar nuestra actividad en un cliente que era Barcelona Televisión, que perdimos al cabo de 3 años, ¿no? Teníamos mucha confianza en que iba a tener continuidad el proyecto, y en el momento que fuimos a la licitación, perdimos esa licitación, con lo cual se convirtió en un problema que no habíamos. Prácticamente el 90% de nuestra actividad era ese único cliente. Y aquí probablemente viene nuestra obsesión por la diversificación, ¿no? Claro. Aprendimos que es bueno diversificar y no tener ningún cliente que represente más del 20 o 25% de nuestra... Eso fue un problema que os vino bien para cambiar la mentalidad. Luego lo hemos visto así, ¿no? En aquel momento no se veía nada bien. No nos vino bien, y algunos de estos otros accionistas que habían entrado pidieron salir. ¿De dónde salían los otros accionistas? Eran también del mundo periodístico, eran gente que no eran del mundo de la empresa. Vale. Y pidieron salir y les recomprasteis. Y tuvimos que recomprar en el peor momento. Que normalmente es el mejor momento también, ¿eh? Sí, es depende cómo lo mires. Sí, con el tiempo ves que es el primer momento, pero en aquel momento, digamos que... En aquel momento es el peor momento. En aquel momento era el peor momento. Vale. Entonces, ¿cómo evoluciona hasta que pasa esto de Vértice en 2010, ¿no? Si no recuerdo mal, me lo has dicho. Sí, no, bueno, en aquel momento nosotros ya habíamos hecho apuestas por internet. Por ejemplo, hicimos la primera retransmisión de vídeo por internet en Europa. Teníamos unas páginas, teníamos una web que se llamaba Mediapolis. Vale. Y Mediapolis fue además un directorio de medios de comunicación que llegó a pre-Google totalmente, y pre-muchas cosas, y pre-Altavista. O sea, en los 90 todavía, ¿eh? Estábamos en el 96, 97, cuando creamos Mediapolis Televisión, Mediapolis Radio y Mediapolis, que todos emitiendo por internet, y Mediapolis Directorio de Medios de Comunicación,
donde se podía enlazar con medios de comunicación de todo el mundo. Vale. Y eso llegamos a ser el primer directorio de medios en Rusia, en Francia, en muchos países. Pero no supimos, bueno, nos sirvió también. Hemos ido aprendiendo mucho. Esto podía haber sido un YouTube. Podía haber sido... Un pre-YouTube. Una parte podía haber sido un pre-Google. Un pre-Google. Un pre-Google que luego aquí fue Olé, algunas cosas que luego evolucionó hacia Terra, que estamos hablando de la prehistoria de Internet. Los portales, la época de los portales. De los portales, sí, sí. ¿Qué? Pero la parte, luego en esa época, pues también pusimos en marcha que Cataluña Radio o la Com Radio pudieran emitir por Internet. Es decir, pusimos servidores en muchos lugares que pretendían emitir radio. En la red pusimos... pero bueno, esta era nuestra diversificación, pero no era todavía una actividad que nos permitiera sobrevivir solo con esa actividad. Y aquí, pues bueno, tuvimos que diversificar. Empezamos a trabajar con el grupo Mediaset, empezamos a trabajar con otras, con Televisión Española, empezamos a trabajar y diría que al principio pretendíamos dedicarnos especialmente al digital y a todo lo que eran programas. No pensábamos dedicarnos a los servicios audiovisuales, como al final ha sido probablemente la parte más importante de nuestro desarrollo durante bastantes años, ¿no? Pero sobre la marcha, eso es una cinta transportadora, de esas cintas que hay en los aeropuertos que te llevan, que nunca sabes, digamos, ¿dónde vas a llegar, ¿no? Hasta dónde termina, o donde tienes un trayecto que hay que ir a pie o que hay que andar, y otros que ya te lleva la cinta, ¿no? Pero el factor común igual es buscar estar a 3 peldaños, que has dicho antes, por encima de lo que necesita el cliente, ¿no? Sí. O sea, tener siempre algo nuevo a ofrecer. Sí, que muchas veces también nos hemos equivocado en lo que era nuevo. Por ejemplo, recientemente hace 6-7 años, hicimos una gran apuesta por la voz. Trabajamos bastante con Alexa y con Google Home para hacer aplicaciones. Introdujimos a Operación Triunfo de Televisión Española y luego de Telecinco, muchas aplicaciones para esas de voz, cuando estábamos trabajando con una voz tonta, ¿no? Una voz que ha quedado en un momento en que los Alexas quedaron en un punto muerto, y Google Home, digamos, para domótica probablemente es donde más se ha utilizado, pero que en cambio no ha tenido un gran desarrollo. Ese es el gran problema del innovador, ¿eh? O sea, del pionero. Sí, sí. Que puede ser que nadie le haga caso. No, eso. O sea, la línea entre el visionario y el loco, pues hay gente que dice el éxito, es la diferencia, ¿no? Sí, No sí. sé quién escuchaba el otro día que decía la diferencia entre un loco y una persona brillante es el éxito, simplemente. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en 2010 que entráis, os fusionáis con Vértice o no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, venimos ya de unos años de que había crecido mucho la empresa, unos años en los que manteníamos un área digital muy potente, dando servicio a muchas empresas, a muchas instituciones, también al mismo tiempo en el ámbito televisivo, de servicios de televisión, con unidades móviles, sistemas de transmisión a satélite. Es decir, una época que había crecido mucho la empresa, y desde hacía tiempo nos ofrecían participar en una empresa que era el Grupo Vértice, que era un grupo de comunicación que tenía una vertiente cinematográfica por una parte, también intentaba cubrir los distintos ámbitos, y nos parecía muy complementaria a lo que estábamos haciendo nosotros. Aquí, pues bueno, es decir, primero nos hicimos los interesantes y dijimos que no, pero bueno, al cabo de un par de años de haber empezado a hablar de estos temas, acabamos accediendo, pensando que era una buena fórmula, digamos, para crecer, para crear una empresa que tuviera una dimensión suficiente para competir en mercados internacionales, que tuviera... Bueno, una de las cosas que nos permitió fue también aprender más cosas, y una de las que aprendimos que no todo lo que cotiza en bolsa
es garantía de que toda la información que hay detrás o todo lo que se cuenta en la documentación sea realmente cierto, ¿no? Y por tanto, pues, descubrimos que probablemente no había una gran coincidencia de objetivos, de modelo de empresa, y al cabo de 14 meses decidimos deshacer la operación, que no estaba previsto, pero hubo al menos coincidencia, hubo un cambio en la dirección, en el equipo de dirección, y el primer accionista, que había estado como diluido, decidió tomar el control de la empresa. Fue una oportunidad para decir, pues, si nos devolvéis la empresa, nos llevamos lo que aportamos, y perdimos en esa operación bastantes millones, es decir, que al menos 7 u 8 millones de euros se quedaron por el camino. ¿Pero por qué perdisteis dinero vosotros? Porque, pues, por una parte, la caja que teníamos al entrar entró a formar parte de la caja general y probablemente, porque también algunas áreas quedaron diluidas, hubo actividades que no tuvieron continuidad. Es decir, fue un momento bastante complejo. Experiencias negativas es más difícil retenerlas que las positivas. A mí se me borran de la memoria. Ahora hacía tiempo que no pensaba sobre estos temas o no reflexionaba sobre estas cosas, ya me han quedado como prehistoria. Porque, ¿qué buscabais con esta fusión? ¿Crecer más? ¿Incrementar el valor de la viña? Sí, a ver... ¿Tener mejor propuesta de valor? ¿Más completa? Internacionalizar. Creíamos que era una empresa, introducir también innovación que nosotros nos era difícil financiar, y al mismo tiempo sentirnos más acompañados con una estructura más potente, con una estructura con más capacidad, y confiábamos mucho en algunas de las personas que estaban en ese equipo de vértice, y que se hubieran mantenido en el equipo hubiéramos probablemente tomado decisiones distintas. Pero bueno, hubo cambios también en el planteamiento de lo que tenía que ser la empresa, y probablemente había una visión cortoterminista de rentabilidad y una mezcla de fondos diversos que también, digamos, que yo creo que querían gestionar una empresa de la cual desconocían exactamente lo que se hacía en la fábrica, ¿no? Digamos, porque tú no te planteas en ningún momento ir a buscar financiación puramente financiera, es decir, dinero para vosotros contratar las personas que os haga falta para crecer en tamaño, para hacer inversiones. ¿Nunca os lo planteáis? A ver, probablemente con el tiempo vimos que en el momento que tomamos la decisión era porque pensábamos que estábamos en una situación compleja y que nos íbamos a sentir apoyados por ese grupo vértice, y que después descubrimos que la situación que estábamos muy bien. ¿Por qué os parecía compleja? Porque la caja iba justa, porque habíamos hecho muchas inversiones y había muchos retornos a realizar en ese momento. Habíamos invertido en unidades móviles, en unidades de transmisión a satélite, en la compra de otras empresas que en ese periodo incorporamos al grupo Lavinia, y todo eso, pues bueno, requería una financiación que veíamos difícil conseguir. Además, era el momento del periodo de expansión que había habido hasta el 2007-2008. La economía empezaba a retroceder, entonces nos pareció que un grupo más potente, más grande, es lo que iba a evitar. Pero no vimos la oportunidad de encontrar quien financiara, porque también nos era difícil explicar el modelo de empresa. Nos era difícil, probablemente si hubiéramos dedicado a un solo producto o en muchos mercados, se hubiera entendido mejor que... claro, un inversor muchas veces quiere un modelo fácil, ¿no? Quiere simplicidad, algo escalable, que pueda crecer mucho, ¿no? Un modelo muy amalgama, muy bazar,
puede ser menos escalable o puede pensar que es menos escalable, ¿no? Sí, nosotros tenemos un modelo que hemos querido desde siempre, y ha sido nuestra apuesta y nuestra diferenciación, y que bueno, nunca sabes si es acertado o no es acertado, que ha sido, y que las propuestas que hemos recibido muchas veces era escindir una parte de la empresa o separar Ya. actividades. Nosotros hablamos siempre de 3 líneas: contenidos, tecnología y servicios. Ujú. Y hemos querido mantener siempre las 3 líneas, aunque internamente también tienen su separación, y tenemos claramente, y hay subempresas dentro de cada una de estos 3 grandes áreas, pero no hemos querido desgajarlas. Hay quien nos ha propuesto llegar a un acuerdo con la parte de producción de contenidos, o hay quien le ha interesado en un momento nuestra parte de servicios. A nosotros nos ha parecido que el valor que tenía era que las 3 patas Estén juntas, ¿no? Tenían sinergia. ese trípode se mantuviera. ¿Porque nunca os habéis planteado vender Lavinia? No, era una forma de capitalizar Lavinia, era precisamente entrar en ese grupo que cotizaba en bolsa y nos permitía que lo que siempre había sido reinversión, nos parecía que en algún momento era una forma de probablemente de que en el día que, digamos, una empresa familiar también tiene sus límites marcados por la edad de las personas. El día que que solamente quisierais liquidar o vender una parte, pues sería muy fácil, ¿no? Sí, Estando en bolsa. sí, Mientras probablemente. que una empresa privada es más difícil. Pero ¿nunca os habéis planteado vender la empresa entera de Lavinia No. a un tercero? No. No, Ni un trozo. ni un trozo. Por eso que dices de la sinergia. Y entre las partes. hemos tenido ofertas para trozos. Por eso te comentaba que somos algo extraños. Es decir, a la hora de comentar nuestra visión económica, es decir, yo creo que los accionistas de la empresa nos hemos divertido muchísimo con la empresa a lo largo de estos años. Hemos experimentado, yo he experimentado Claro. muchísimo, y ha sido un instrumento. Pasa que cuando cuando hay más de 1000 personas trabajando en la empresa, se complica cuando ya estás atrapado en ella. Por eso no hemos buscado una venta, no hemos buscado un planteamiento de... Sí que hubiéramos buscado compañeros de viaje, otras empresas dispuestas a compartir, dispuestas con Pues sí. filosofías parecidas. Hay una cosa que es la governance de la empresa. Cuando tú estás acostumbrado a gestionar una empresa en tu comedor, pues claro, si los accionistas mayoritarios sois tu mujer y tú, Sí. entiendo que el consejo de administración es vuestro comedor, o vuestra Sí. cocina, o Bueno, vuestro nosotros dormitorio. hemos creado un consejo asesor Vale. muy potente, con personas de mucho valor en todos estos sectores, y creo que eso nos ha ayudado muchísimo. También desde hace muchos años hemos separado nuestra actividad. Ha habido un director general, que hemos tenido 3 a lo largo de la actividad de la empresa, Ujú. y el actual, que es que ya era director comercial en la empresa antes de ser director general, que es Miquel Rutllán, que al mismo tiempo en este momento es el presidente del clúster audiovisual de Cataluña, y es una persona que, digamos, ha sido muy importante en el funcionamiento de la empresa a lo largo de estos años, pero también nos ha permitido pues, un equipo que es muy valioso, y que, digamos, de personas que en cada una de las empresas han funcionado de forma autónoma en muchos aspectos, y al mismo tiempo, pues, ya digo, hemos separado esa gestión más... Sí, vale, pero una cosa es la gestión, estoy de acuerdo, y la otra es la governance propiamente de la propiedad, Sí, sí. ¿no? Las decisiones del... O sea, tú estás acostumbrado un poco a tomar las decisiones, o tú y tu mujer, entiendo, Sí. estáis acostumbrados, ¿no? De golpe tener un accionista que es también copropietario, Es más difícil, sí, sí. bueno, hay que gestionarlo, y cuando llevas tantos años sin hacerlo, de golpe cambia mucho la película, entiendo. Sí, sí, y además yo te estaba contando además de gente que una parte de nuestra actividad profesional se desarrolló en el siglo pasado. Es decir, significa que no nos queda mucho siglo. Y por tanto, pues bueno, digamos, también hay que...
pero bueno, intentamos a partir de intentar colocar la empresa en una visión más de futuro que de presente, ¿no? Desde luego tenéis una mentalidad de futuro total. ¿Y la facturación ha evolucionado de forma lineal desde el inicio hasta hoy? ¿Ha tenido subidas y bajadas? No, ha habido subidas y bajadas. Nosotros el año 2020, por ejemplo, fue terrorífico porque no se podían hacer rodajes, no se podía salir a la calle, no se podía... Es decir, 2020 fue terrible y nos obligó a una reestructuración y nos obligó a adelgazar un poco, porque si no lo contaríamos, ¿no? A lo largo de la historia hemos tenido tres momentos probablemente críticos. Es decir, un momento fue el que perdimos al primer cliente y que era mayoritariamente nuestro cliente. El momento en el que salimos del Grupo Vértice, que salimos sin tener la seguridad de que íbamos a sobrevivir a eso. Y luego el momento de la pandemia. Es decir, la pandemia fue... Gracias a la financiación, a los mecanismos que se establecieron en ese momento, pudimos sobrevivir, pero si no hubiéramos podido contarlo. ¿Qué es lo más lejos que imaginas de Lavinia? Lo más lejos. ¿Qué ves en el horizonte, en el futuro? No, a ver, ahora nosotros estamos de lleno en la evolución del audiovisual, que para nosotros es el audiovisual que ya rompe el rectángulo y por tanto es el audiovisual de las gafas, el holograma, la inmersividad, todo lo que se mueve. Estamos participando en la organización de eventos donde el elemento inmersivo es muy importante y aquí pues es una línea que estamos intentando potenciar todo lo que podemos. Luego la inteligencia artificial para mí es lo más importante que ha pasado en mi vida profesional. Es decir, que no... Sí, porque ahí ya directamente es que no hace falta ni cámaras ni nada. O sea, ahí puedes generar vídeo sin moverte del ordenador. Sí, es que la combinación además de realidad virtual con inteligencia artificial en este momento, nosotros el proceso audiovisual estamos intentando de alguna forma convertir el hardware en software. Me explico. Es decir, una mesa de edición, una mesa de sonido, un control de realización, una unidad móvil, todos son elementos que al final son ordenadores. Esos ordenadores pueden pasar por unas gafas y estar en unas gafas de que de manera moviendo las manos podemos tener la sensación de que estamos tocando los diferentes elementos. Pero la pregunta es, ¿hay que tocar los elementos o la inteligencia artificial puede decidirlo por nosotros? O sea, ¿podemos simplemente comunicarle o pedir? Hay un rectángulo que ha venido a sustituir a rectángulos anteriores, que es el rectángulo del PROM. Exacto. El PROM, digamos, cambia las reglas, cambia totalmente. Estos días se celebra el segundo aniversario del nacimiento de ChatGPT con el 3.5, que fue la aparición del PROM. La aparición del PROM cambia las reglas, lo cambia todo. Probablemente los televisores, los ordenadores, cualquier elemento de acceso a comunicación, a contenido, tendrá un dibujo de un teclado y un dibujo de un micrófono. Y como en una ferretería cuando llegas al mostrador te preguntan qué quiere, pues ese prompt te pregunta qué quieres. Pues quiero hacer una cosa muy compleja, muy sencilla, un dibujo. Quiero hacer una serie de ciencia ficción que va de naves espaciales, que pasa tal, pasa cual, ¿no? Y sobre todo si es ficción, sí, no hace falta nadie. Sí. Si es realidad, necesitas a alguien que vaya al sitio donde está pasando las cosas y lo cuente, ¿no? Pero si es ficción, igual en el futuro no hace falta absolutamente nadie. A ver, yo creo que hay algo que la gente también es el consumidor final. Hicimos ahora unas pruebas de lo que podía ser una ciencia ficción del 2030 en el que un
una serie de comunicados de la inteligencia artificial, por una parte, donde se llega a la conclusión de que el usuario tampoco quiere que todo le guste tanto, que quiere encontrar también el defecto, quiere ver cosas Pero el defecto también puede formar parte del prompt. También puede formar... No, y eso, puede formar parte del eso prompt. está claro, pero detrás del algoritmo siempre hay un humano. Es decir, yo defiendo que la inteligencia artificial no existe. La inteligencia artificial es un invento que el promotor del nombre, John McCarthy, en 1955, asegura que le era muy útil el nombre inteligencia artificial porque ante los políticos conseguía más subvenciones investigar sobre inteligencia artificial porque parecido siempre que competía con la inteligencia humana. Pero los humanos son en realidad los que están detrás de cualquier algoritmo o cualquier intencionalidad de lo que se haga. Pueden automatizar operaciones, pero el que la máquina incluso trabaje sola tiene que haber una intencionalidad humana. Bueno, o no, ¿eh? Depende si esto es AGI, esta inteligencia artificial autoconsciente, generalista, existe pero yo algún creo día. que ni la AGI ni la ASI son inteligencia artificial, siguen siendo inteligencia aumentada. Los humanos han hecho muchas cosas que no sabe, es decir, un humano no sabe andar sobre el agua e inventó los barcos. Los humanos no saben volar e inventaron aviones, no saben cargar pesos a partir de una cantidad de kilos, inventaron grúas y camiones, o han inventado calculadoras para llegar a cálculos mucho más complejos, o han inventado vehículos que van más deprisa de lo que puede ir un humano. Siempre el humano busca formas de superar sus limitaciones a nivel intelectual, pues las van a sustituir máquinas, pero para mí eso es inteligencia aumentada. Pero no inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y como toda obra humana, pues va a ser utilizada para finalidades buenas y para finalidades malas. Y de la misma forma que pasó en Internet. A mí me duele cuando ante cualquier tema de inteligencia artificial se empieza a hablar de ética o se empieza a hablar de regulación. Es lo primero que oyes hablar cuando hablan de inteligencia artificial. Bueno, el miedo. Bueno, es el miedo. Pero es que la ética la tenemos que llevar puesta ya desde casa, salir ya con la ética puesta. Hagamos periodismo, hagamos empresa, hagamos educación o hagamos cualquier otra cosa. Es decir, la ética va por sí misma. Es decir, no hace falta que digamos que necesita la inteligencia artificial, solo faltaría. Y vamos a regular la inteligencia artificial, pues también, igual que regulamos el tráfico y regulamos que las emisoras de televisión tengan unas horas de publicidad o tengan respeto a las horas que los niños están viendo la televisión, o hay una serie de normativas respecto a que los youtubers... Bueno, es decir, se regula y es normal, ¿no? Pero da la sensación de que solo es con la inteligencia artificial que se nos aparece la necesidad de... y aquí es donde yo creo que se confunde, no es eso la inteligencia artificial. Bueno, lo que da miedo, y es lo que has dicho tú, es el cambio más significativo que has visto en tu vida. Sí. O sea, ahora mismo este podcast podía estar haciéndolo con un agente y con un deepfake de Tony Esteba. O sea, Sí. tú podías nunca haber estado aquí. Igual el espectador no lo notaría. Notaría, y probablemente yo podría tener mejor voz, incluso podría clonar la mía de hace estos días que hemos hecho pruebas de clonación con 15 segundos de un WhatsApp, clonar la voz de una persona, ¿no? y hacerlo en menos de un minuto. Esto lo estáis haciendo a día de hoy en Lavinia. Lo estamos haciendo experimentalmente y presentamos ahora en un congreso hace pocos días una serie de pruebas haciendo hablar a la primera locutora de radio en España que hace 100 años inauguró Radio Barcelona. La hemos hecho no solo hablar, sino que hemos puesto su fotografía en movimiento mientras hablaba, sincronizando labiales y pasando a color también la imagen de la única fotografía que hay de aquel momento del 14 de noviembre del 1924.
Y por tanto, pues bueno, hemos hecho hablar a Constantino Romero, que fue la voz de los Juegos Olímpicos y de muchos programas de televisión, que dialogara con Iñaki Gabilondo sobre temas de inteligencia artificial. Y bueno, y la gente que lo ha oído estaba convencido de que estaba oyendo a los protagonistas, a pesar de que uno de los dos está muerto, ¿no?, desde hace años. Bueno, eso da pie a muchas reflexiones y a muchas, digamos, primero que no tenemos que creernos ya nada, ni una imagen, ni una voz, ni un texto, y hay que poner sentido crítico a todo, ¿no? Pero tecnológicamente todo ya es posible. Es decir, podríamos sustituir por avatares a todos los presentadores, podríamos sustituir a los actores, bueno, probablemente todavía con bastante trabajo, de bastante preproducción, pero ya es posible. Y en esas cosas, pues bueno, nos interesa saber cómo van y proponerlas y buscar formas de generar contenidos y de generar buenos contenidos. Antes me decías, Tony, que a veces sales de Arenys, de tu casa, y vas a caminar por la playa y que escuchas el podcast de ITNIC Sí. o tienes conversaciones largas con ChatGPT. Sí, no, a mí me es de mucha utilidad, es decir, y me he acostumbrado y me gustaría tener más asistentes, ¿no? De momento, este asistente me es muy útil. ¿De qué hablas? Bueno, pues desde preparar artículos, a veces, digamos, voy debatiendo algunas ideas y al final le pido que me ayude a sintetizar un artículo que luego copio y paso al canvas del propio ChatGPT y voy puliendo y voy terminando de definir. Y para mí, digamos que toda la vida he estado en periódicos, en radio, en televisión, no me parece ningún sacrilegio. Es decir, yo trabajaba con máquina de escribir y pasé al ordenador, y el ordenador trabajaba con un sistema que era el WordPerfect, y pasé luego al Word y después al Docs y después a... Pues bueno... ¿Notion? ¿Has llegado a Notion o no? He pasado por Notion también, y espero que bueno, y ahora estoy utilizando todos los sistemas a mi alcance, y el Notebook LM y el Illuminate y todas las variantes con el Gemini y con el Cloud y con o Claude o evidentemente con ChatGPT. Pero a mí me parece que ahora que se cumple el segundo aniversario de ChatGPT, es importante destacar que ha sido lo que ha disparado la batalla que estamos viendo, en que cada semana se dan avances que antes necesitaban años. Y ChatGPT despertó OpenAI, la empresa de ChatGPT. Yo creo que tiene el mérito de que ante un Apple, ante un Google, ante un Amazon que estaban somnolientos, que estaban muy tranquilos porque sus negocios no peligraban, han tenido que espabilar y han tenido que empezar a hacer cosas en un momento que yo creo que la situación de la tecnología vivía momentos de que nos imponían delays o nos imponían estar a la espera de nuevas versiones, de nuevas cosas al ritmo que querían esos proveedores. Y ahora, en cambio, esa competencia que ha generado ChatGPT, ya digo, no sé si será la que triunfará o no triunfará, pero tiene el mérito de haber dinamizado todo el sector de la tecnología, y probablemente no solo la tecnología, sino que cambia la sociedad de manera radical, ¿no? Tony, ¿cuál es tu programa favorito de televisión? Mi programa favorito de televisión es que yo soy... De todos los tiempos. Sí, yo soy consumidor de tapas, de todo lo que es de menús, degustación, es decir, porque digamos, a mí lo que me gusta es probar. Y muchas veces... ¿Y luego te cansas? No, y mi problema es que muchas veces no como lo que me gusta por probar aquello que es nuevo, ¿no? Y a mí me pasa también. Sí, ¿no? Y sé que hay... Y por tanto, sí, solo que haya el elemento de que haya un programa novedad
un programa que experimentan un nuevo formato, experimentan cualquier cosa, me gusta eso más que cualquier cosa y por tanto, ya digo, lo mismo que me pasa en la comida me pasa con los programas de televisión, ¿no? Ahora, por ejemplo, antes de ayer vi una experiencia de vídeo por inteligencia artificial que han creado una película que cada vez que la ves es distinta. Es decir, han grabado como varios centenares de horas de película, pero cuando nunca ves la misma versión 2 veces. A partir de... ¿Cómo se llama esta película? No tengo ahora aquí el nombre, pero podemos facilitarla. Eso es lo último que te llama la atención, ¿eh? Pues me ha llamado la atención decir, pues bueno, esta película como... O me ha sorprendido ver como un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona contaba que participó con Runway, que es una de las empresas en este momento más avanzadas en la creación de vídeo por inteligencia artificial. Participó en un concurso en que en 48 horas tenían que producir un vídeo de 4 o 5 minutos utilizando solo inteligencia artificial, ¿no? Y que como con 8 herramientas de inteligencia artificial ha generado un vídeo que es excelente, creando con ChatGPT, creando el guión y los textos, creando la música con Suno, separando la música de la voz, con otro programa que es DaVinci, creando con Eleven Labs las voces, y en 48 horas ha hecho algo él solo que es impresionante. Pues bueno, yo creo que eso, cuando hablabas de la empresa, nosotros tenemos que aceptar que es así. Digamos, podríamos resistirnos, pero es como coger el agua con las manos, ¿no? Siempre acaba escapándose, ¿no? No se puede coger el agua con las manos. Es mejor aceptar que el agua se va a escapar y buscar la forma de al menos pues, buscar otras formas de retener esa agua. En vez de estarse quejándose o lamentándose, ¿no? Comparto mucho esta mentalidad, ¿eh? Sí. Oye, un canal de YouTube o un libro que te guste, que te llame la atención. A ver, yo sigo leyendo cuando los libros importantes para mí todavía necesito que sean de papel. Y mi último libro es terminar la biografía de Elon Musk. La nueva. Bueno, la nueva yo creo que cada semana habría que hacer. Hay otra nueva, ¿no? Habrá que actualizarla. La de Jackson, es de las 700 páginas que cuesta cuando estás... No, pero para mí son 2 mundos complementarios. Es decir, yo, por ejemplo, mi gran descubrimiento estos últimos años es YouTube y el podcast. Yo, por ejemplo, en ese mundo descubrir a los monos estocásticos, que no sé si son muy conocidos a nivel general, que es un podcast sobre inteligencia artificial en clave de humor hecho desde Málaga. Vale. Que tiene una sección recurrente, se llama Puerta Grande o Enfermería, y dedicada a 2 personas que yo creo que ayudan a divulgar la inteligencia artificial. Es de las cosas más divertidas y sorprendentes, y consumo cada semana una dosis. No lo conocía, ¿eh? Pues, ¿no tiene nada que ver con la gente de FreePic? Bueno, están en Málaga y por tanto tienen contacto. Hay un foco ahí de inteligencia artificial generativa. Sí, allí se está creando el hub de la inteligencia artificial. Bueno. Y a mí me gusta la variedad, el consumir, no repetir platos, ¿no? Y por tanto en libros, paso del ensayo a la ficción, incluso a la poesía. Es decir, últimamente me he dedicado a versionar poetas con Suno y crear pues la aplicación, musicar esos poemas de catalanes, de poetas españoles como Celaya o como Blas Otero, como Miguel Hernández o Salvador Espriu o Miquel Martí Pol. Pues bueno, a mi manera, digamos, me gusta escuchar esos poemas hechos, digamos, con música hecha exclusivamente con inteligencia artificial, ¿no? De la variedad y del unir puntos de cosas muy diferentes donde sale la creatividad, ¿eh?
O sea que Sí, ¿no? Al final realmente yo también, o sea, a mí me inspira a ver la chispa, cosas muy ¿no? diferentes. La chispa es el elemento clave, ¿no? Digamos, de aquí surgió el fuego. Muy bien, Tony. Oye, muchísimas gracias por contarnos tu Sí, yo historia y tu no sé si eso experiencia. le va a interesar a mucha gente, Yo creo que pero a unos cuantos he sí. hecho un psicoanálisis. Y tendría muchas preguntas de actualidad, pero para eso te voy a invitar a una tertulia de indie, que además no te va a quedar muy lejos. Cuando quieras los jueves hablamos de Bueno, actualidad. o si queréis venís un día también estáis También, invitados. ruedas de aquí en la tertulia somos bastantes, pero seguramente cabríamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tony. Pues encantado y gracias a vosotros por la deferencia. Hasta la semana que viene.